Algo profundamente erróneo ocurre tras los vitrales y los púlpitos pulidos, y la mayoría de la gente no tiene ni idea. Una invasión silenciosa, disfrazada de versos, con el lenguaje de la fe, pero arraigada en las sombras. Prácticas nacidas del ocultismo, la brujería y la nueva era se están infiltrando en las iglesias, y peor aún, se están aceptando como verdad. Si alguna vez has sentido inquietud en tu fe, si alguna vez has sentido que algo andaba mal pero no podías identificarlo, este mensaje es para ti. No estás loco, estás siendo llamado a ver. Y lo que descubrirás hoy podría cambiar tu forma de caminar con Dios para siempre. Antes de empezar, detente un momento. Mira el video que aparece debajo. ¿Estás suscrito? Muchos creen estarlo, pero no. Suscríbete ahora mismo. Activa la campanita. Porque lo que estás a punto de escuchar es solo el comienzo de un viaje que puede realinear tu fe, descubrir engaños y liberar tu espíritu. No te pierdas lo que viene a continuación. Quédate hasta el final. Tu relación con Dios podría depender de ello. Dicen que las palabras tienen poder. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a usarlas como hechizos, esperando que el universo, o incluso Dios mismo, obedezca nuestras declaraciones? En iglesias de todo el mundo, se enseña a los creyentes a ordenar, decretar y activar realidades como si la fe fuera una fuerza para controlar, no una postura para rendirse. Dicen, declaro sanidad, activo mi destino, decreto prosperidad. Pero tras estas frases se esconde un cambio sutil, uno que cambia la reverencia por el control, uno que disfraza la manipulación de fe, y se está extendiendo como un reguero de pólvora. Hemos tomado Proverbios 18:21. La vida y la muerte están en poder de la lengua, y lo hemos distorsionado para convertirlo en una doctrina de dominio. Pero el poder de la lengua no es mágico, no es una varita mágica, no es una herramienta mística para manipular la realidad. Cuando Jesús oró, no gritó decretos al cielo, se arrodilló, se rindió, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sin embargo, hoy en día, muchos han cambiado la rendición por la autoexaltación. Ya no oran, sino proclaman. Ya no escuchan, sino que mandan. Y a esto le llaman fe. Pero la verdadera fe no es ruidosa. No necesita exageraciones. No se obsesiona con los resultados. Es silenciosa, natural y confiada. Se adentra en el fuego sin necesidad de controlar la llama. Elige la voluntad de Dios incluso cuando no la entiende. Cuando tratamos la fe como una fórmula, no adoramos, sino que manipulamos. Cuando usamos las Escrituras como un libro de conjuros, cruzamos una línea sagrada. No conmovemos el cielo con declaraciones. El cielo se conmueve cuando los corazones se rompen en humildad. Piénsalo. Si solo se necesitara decirlo, ¿por qué nos enseñaría Jesús a pedir, a buscar, a llamar? ¿Por qué nos diría que nos negáramos a nosotros mismos, que tomáramos nuestra cruz? La fe no se trata de imponer nuestra voluntad a Dios, sino de alinearnos con la suya. El peligro de convertir la fe en un arma es que empecemos a creer que somos la fuente de poder. Pero no lo somos. Somos vasijas. Y una vasija no domina el agua, la transporta. Muchas iglesias ahora glorifican estas declaraciones como prueba de madurez espiritual. Pero la verdad es que la autoridad sin sumisión es solo rebelión disfrazada. Al igual que los 7 hijos de Esceva en Hechos 19, usaron el nombre de Jesús como una palabra mágica, pero no tuvieron intimidad con él. Y el demonio dijo, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Se fueron ensangrentados y humillados. El poder sin relación es peligroso. No te libera, te expone. Esta obsesión por las declaraciones vocales está creando una generación de consumidores espirituales, no de discípulos. Personas que buscan sensaciones, señales y resultados inmediatos. Pero Jesús nunca prometió control. Prometió presencia. Prometió caminar con nosotros, no obedecernos. La fe no es un micrófono que gritamos al cielo. Es un altar sobre el que depositamos nuestras vidas. Si tus oraciones suenan más a órdenes que a rendición, quizás sea hora de volver a la esencia de la fe. Hay un nuevo tipo de ídolo en la iglesia, y no se sienta en un estante. Se sienta en altares.
se disfraza de santo, se cubre de aceite, se envuelve en tela y se moja en sal. Objetos ungidos, trapos, botellas, rosas, aguas, se venden, distribuyen y adoran como instrumentos del poder divino. La gente no lo ve, pero no se aferra a Dios. Se aferra a la magia. Y no es solo engaño, es esclavitud, oculta tras una cruz. Este tipo de fe es sutil, se siente real, se siente seguro. Llevas la tela, espolvoreas la sal, usas el brazalete y te sientes protegido. Pero cuando empiezas a creer que tu avance depende de lo que llevas, no de a quién conoces, has cambiado la intimidad por la superstición. Dios no está en el objeto, está en la entrega. Y cuando reemplazamos esa entrega con fórmulas, ya no caminamos por fe, sino por miedo. Sí, la Biblia nos dice que incluso los pañuelos del cuerpo de Pablo trajeron sanidad. Pero no fue la tela lo que sanó, sino Dios. No fue el método, sino su misericordia. El poder nunca residió en el objeto, estaba en la intimidad. Justo después de esa historia, 7 hombres intentaron imitar el poder, pero sin relación, y fueron despojados de toda ilusión, porque la autoridad espiritual nunca se fabrica, nace de la sumisión. La gente dice, toma esta toalla y tu milagro vendrá. Pon este aceite en tu puerta y los demonios huirán. Suena espiritual, pero es superficial. Se basa en el miedo, no en la fe. En el momento en que necesitamos un objeto para sentirnos espiritualmente seguros, reemplazamos al Espíritu Santo con un amuleto, construimos un becerro de oro con tela y bailamos a su alrededor, pensando que es adoración. Quizás hayas usado estas cosas, quizás incluso hayas visto resultados, pero la pregunta no es si funcionó, sino quién fue glorificado. ¿Te condujo a una mayor cercanía con Dios? ¿O te hizo depender de algo que pudieras sostener, vestir o comprar? Porque la verdadera fe camina con las manos vacías. No necesita apoyos, necesita presencia. Y Dios nunca pidió rituales, pidió corazones. Si te has apoyado en estos objetos, no te sientas condenado. No se trata de vergüenza, sino de libertad. Se te invita a regresar, a alejarte del espectáculo y regresar al lugar secreto, donde no hay tela, ni sal, ni rosa. Solo tú, Dios y la confianza que no necesita nada más. Porque cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón rendido, no necesita ningún objeto para obrar un milagro. No todas las profecías provienen de Dios. Y no todo así dice el Señor sale de su boca. En las iglesias actuales, la profecía se está distorsionando hasta convertirla en algo que nunca debió ser. Una herramienta de control, una actuación, una euforia espiritual. La gente habla con confianza. Dios me dijo esto. Dios me mostró aquello. Pero el resultado suele ser confusión, dependencia y manipulación espiritual. Esto no es profecía, es adivinación con galas. La verdadera profecía es contundente, quema, convence, no adula, sino que hiere profundamente. No exalta al hombre, sino que glorifica a Cristo. Pero lo que vemos ahora es algo más. Un torrente de promesas vagas, teatralidades emocionales y agendas personales disfrazadas de revelación. Veo naciones, veo puertas, veo favor. Pero ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el llamado a la santidad? ¿El llamado a la verdad? Jeremías advirtió sobre esto. Profetizan visiones de su propia mente, no de la boca del Señor. Estas no son palabras inofensivas, son veneno espiritual, porque la gente construye su vida sobre ellas. Se casan, dejan sus trabajos, toman decisiones basadas en la voz de alguien que nunca se detuvo a preguntarse si realmente era Dios quien les hablaba, o solo su propio ego. Y cuando estas profecías no se cumplen, la fe se quiebra. La gente culpa a Dios. Se alejan. Pero Dios no fue el autor de esa mentira. Nunca te dijo que te movieras. Nunca envió esa palabra. Estaba esperando que abrieras tu Biblia, que vinieras a Él directamente. Porque la profecía nunca debe reemplazar la relación, sino confirmarla. El peligro es real. Cuando nos volvemos adictos a la profecía, dejamos de buscar a Dios por nosotros mismos.
Buscamos voces en lugar de su palabra. Nos convertimos en adictos espirituales, esperando la próxima euforia. Pero Dios no quiere marionetas. Quiere hijos e hijas. Quiere intimidad, no teatro. Si una falsa profecía te ha herido, escucha esto. Dios te ve. Él sabe. Y no está enojado. Te está llamando de vuelta. De vuelta a la verdad. De vuelta a la quietud. De vuelta al lugar donde su voz no se grita en un escenario, sino que se susurra en secreto. No necesitas un profeta para escuchar a Dios. Necesitas un corazón rendido y una Biblia abierta. Ahí es donde comienza la verdad. Discierne las voces. Pon a prueba los espíritus. Si te lleva a Jesús, a la cruz, al arrepentimiento, podría ser de Él. Pero si glorifica al hombre, alimenta tu orgullo o te hace depender espiritualmente de otra persona, no es profecía. Es manipulación. Y la manipulación no es de Dios. El culto nunca se concibió como un concierto. Pero hoy, eso es exactamente en lo que se ha convertido en muchos lugares. Una actuación cuidadosamente elaborada. Un evento emocional calibrado para conmover los sentidos en lugar del alma. Las luces se atenúan. Los instrumentos se elevan. Las voces gritan en una repetición interminable. Y la sala responde. Con lágrimas, con manos alzadas, con escalofríos. Pero no siempre con transformación. Porque la emoción no es lo mismo que el encuentro. Y las lágrimas no siempre son evidencia de la verdad. Hemos confundido la presencia de Dios con nuestra propia respuesta emocional. Decimos, sentí algo, y asumimos que debe ser el Espíritu Santo. Pero los sentimientos se pueden fabricar. La atmósfera se puede manipular. La música tiene poder, también la sugestión. Y en algún momento, dejamos de hacernos la única pregunta que realmente importa. ¿Me encontré con Dios? ¿O simplemente me sentí conmovido? La verdadera adoración no se trata de lo que sentimos, sino de a quién contemplamos. Jesús dijo, el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad, no en melodía, no en estado de ánimo, sino en verdad. Eso significa que la adoración debe estar arraigada en la entrega, no en el estímulo, en la revelación, no en el ritmo, en la santidad, no en las armonías. Sin embargo, hemos creado sets de adoración como listas de reproducción, diseñados para generar emoción en lugar de provocar arrepentimiento. Y aunque la sala se estremezca, muchos corazones permanecen impasibles ante la presencia real de Dios. Repetimos frases una y otra vez, pensando que cuanto más las decimos, más espirituales se vuelven. Te amo, te amo, te amo. Durante 10, 15, 20 minutos. Pero Jesús nos advirtió, no oren con vanas repeticiones, pensando que serán escuchados por sus muchas palabras. No solo hablaba de oración, sino también de adoración. A Dios no le impresionan nuestras emociones, lo conmueve la actitud de nuestro corazón. Muchos salen de estos servicios conmovidos pero sin cambiar. Lloraron, alzaron las manos, sintieron el momento, pero regresan a casa con la misma adicción, la misma amargura, la misma distancia espiritual, porque lo que conmovió fue el alma, no el espíritu. Lo que se conmovió fue la superficie, no la raíz. Y Dios no busca emociones, busca sacrificios vivos. Este no es un llamado a silenciar la música, es un llamado a reenfocarla. La música es una sierva hermosa, pero una maestra terrible. Debería guiarnos a la presencia de Dios, no reemplazarla. Debería amplificar la verdad, no anularla. Y cuando dejemos de buscar el sonido y comencemos a buscar al Salvador, la adoración volverá a ser tierra santa. Si te has dejado llevar por la euforia emocional de la adoración, es hora de hacer una pausa. Pregúntate, ¿está cambiando mi corazón? ¿Se está rindiendo mi vida? ¿Estoy siguiendo un sentimiento? ¿O siguiendo a Jesús? Porque la verdadera adoración no siempre es agradable. A veces te destroza, a veces te condena, pero siempre te transforma. Empieza con una frase, un simple cambio. Eres divino, Dios está en ti, tienes el poder de manifestar tu realidad. Suena hermoso, empoderador, inspirador, y sin embargo, es veneno. Estas ideas, tomadas de la nueva era y disfrazadas de lenguaje cristiano,
están erosionando lentamente los cimientos del verdadero evangelio. No nos llevan a la cruz, nos llevan a nosotros mismos. Las iglesias ahora repiten frases que suenan más a coaching espiritual que a predicación bíblica. Libera tu potencial divino. Declara tu destino. Despierta tu poder interior. Pero ¿dónde se menciona el pecado? ¿Dónde está la necesidad de la gracia? ¿Dónde está el llamado a negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús? Esto no es cristianismo. Es autoadoración, revestida de ropajes de luz. Pablo nos advirtió: cuídense de que nadie los engañe por medio de filosofías vacías y tradiciones humanas. Pero muchos han sido encarcelados, no por cadenas, por ideas, por palabras suaves y sermones refinados que reemplazan la sangre de Cristo con el poder del pensamiento positivo, que hablan de alineación, vibración y energía, pero nunca mencionan el arrepentimiento, la santidad ni la verdad eterna. El problema no es solo lo que se dice, sino lo que se omite, porque cuando se elimina la cruz, cuando se borra el pecado, cuando se minimiza a Jesús y se exalta el yo, no se obtiene un mejor evangelio, no se obtiene ningún evangelio. Y la gente no es conducida a la libertad, sino al engaño espiritual. Creen que caminan en la luz, cuando en realidad se están desviando de la verdad. Esta mezcla espiritual es seductora, se siente bien, resuena con la carne, te da poder sin rendirte, afirmación sin transformación, espiritualidad sin rendir cuentas. Pero el evangelio no se trata de descubrir tu poder, sino de descubrir lo quebrantado que estás y el poder que Él tiene para salvar. No somos creadores de nuestro destino. No somos dioses en espera. Somos pecadores necesitados de misericordia. Y hasta que regresemos a esa verdad, seguiremos bautizando las filosofías del mundo en el lenguaje de Sión, mientras la iglesia olvida lentamente su primer amor. Si alguna vez te has sentido incómodo con el mensaje del potencial divino o la manifestación, esa inquietud es el Espíritu Santo llamándote de vuelta al camino angosto, de vuelta al pie de la cruz, de vuelta a un evangelio que no te infla sino que te transforma. Jesús no vino a despertar tu Dios interior, vino a crucificar tu carne y resucitarte. Ese es el mensaje, ese es el poder, esa es la verdad. Has visto la verdad tras el velo, has sentido el peso de las advertencias y el fuego de la convicción. Ahora te toca a ti. Aléjate del ruido, del espectáculo, de los atajos espirituales y regresa al camino angosto donde solo Cristo basta. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús con todo tu ser, porque este viaje apenas comienza y tu alma fue hecha para algo más que una fe meramente imitadora. Soy Oliver, y no hablo desde una plataforma, sino desde el mismo lugar de entrega al que estás llamado. He estado donde tú estás y sé lo que significa elegir la verdad, incluso cuando cuesta todo. Mantente cerca de Jesús, permanece arraigado en la palabra, y sobre todo, mantente libre. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.